Hay imágenes en la literatura que se nos quedan grabadas para siempre, ¿cierto? Y una de las más potentes de la literatura latinoamericana es, sin duda, El gallo de pelea en El coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez, un animalito flaco, casi desplumado, que se vuelve el centro de todo un universo de espera, de miseria. Pero a ver, ¿qué significa realmente? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Porque la pregunta que ha guiado la lectura de esta novela por décadas es justamente esa. Y la respuesta más común, la que seguro muchos escuchamos en el colegio, es bastante directa. Una sola palabra: esperanza. La esperanza de un pueblo entero, la promesa de una victoria que va a redimir años y años de olvido, de pobreza. Y claro, es una interpretación con mucha fuerza, no hay duda. Pero, ¿y si esa respuesta fuera solo una parte de la historia? ¿Y si el mismísimo autor nos estuviera dejando pistas para ir más allá, a un lugar más profundo, más complejo y mucho más revelador sobre la vida? Para entenderlo, tenemos que ver qué pensaba Gabo sobre cómo se escribían las cosas en su época. A ver, a mediados del siglo XX, la literatura en Colombia estaba muy marcada por lo que se llamó la novela de la violencia. Pero García Márquez tenía un problema con esta tendencia. Él no quería hacer un conteo de los muertos. Lo que le interesaba era entender a los que sobrevivieron. Él sentía que limitarse a documentar las atrocidades no captaba la verdadera esencia del problema. Era como tener un catálogo de horrores que, irónicamente, no decía nada sobre cómo era la vida de quienes tenían que seguir adelante en medio de todo ese caos. Entonces, él propuso algo diferente, lo que llamó realismo inmediato. El chiste no era reportar la violencia, sino recrear la sensación, el drama existencial de los que seguían vivos. No los hechos crudos, sino la textura de la vida bajo una presión constante. Y esto, claro, nos trae de vuelta al coronel. La novela es básicamente la puesta en escena de esta teoría. Gabo nos sumerge por completo en la experiencia de vivir, del protagonista, una vida que está definida por dos fuerzas que no se ven, pero que aplastan. Por un lado está la tensión del tiempo. Imaginen, el peso de un pasado que nunca le pagó lo que le debía y la espera de un futuro totalmente incierto. Todo eso choca en un presente que se siente eterno y angustiante. Y por otro lado, el choque de valores. Su honor, su idealismo, que son como reliquias de otro tiempo, se dan de frente contra un mundo que solo entiende de plata y supervivencia. Y aquí vemos la genialidad de Gabo para hacer tangibles estas tensiones. Los objetos no son simple decoración, para nada, son actores en el drama. Un análisis de Ryukichi Terao, citando a Mario Benedetti, los llama testigos implacables. El reloj, el café, el maíz, cada cosa obliga al coronel a enfrentar su realidad, a cada momento. Es el vivir hecho materia. Esto nos lleva a un punto importantísimo. Los símbolos en esta novela no son estáticos, no significan una sola cosa y ya, van cambiando, adquieran nuevos significados a medida que el personaje los vive. Y el mejor ejemplo, uno que a menudo pasamos por alto, son sus viejos botines de charol. Como lo muestra Terao, estos botines tienen su propia biografía. Es increíble. Al principio, son solo un objeto, usados en un funeral. Luego, se convierten en un recuerdo del paso del tiempo, son los mismos de su boda. Después, evolucionan y son una señal de su soledad, cuando los llama zapatos de huérfano. Más tarde, encarnan su dignidad, su historia, y al final simbolizan su elección definitiva, rechazar lo práctico, lo nuevo, para aferrarse a su código de honor. Un solo objeto que contiene toda una vida. Ok, ya vimos la experiencia del vivir y los símbolos que se mueven. Pero hay otra capa, una más filosófica que nos da un marco potentísimo para entender la lucha del coronel, la lógica de lo absurdo. Si tomamos el concepto del filósofo Albert Camus, como lo analiza Alex Frawley, lo absurdo no está en la persona, ni tampoco en el mundo por sí solos. Lo absurdo nace en el choque entre los dos. Es ese divorcio, esa tensión, entre nuestra necesidad humana de encontrarle un sentido a todo y el silencio indiferente y terco que el universo nos devuelve. ¿Les suena familiar? Es la definición exacta de la situación del coronel. Él busca justicia, busca una razón, busca orden.
en un mundo que no le ofrece absolutamente nada de eso. Vive en un exilio constante, esperando una respuesta que simplemente nunca llega. Su vida es la encarnación de ese divorcio absurdo. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Ser un hombre absurdo no lo convierte en una víctima. De hecho, lo convierte en un tipo de héroe muy, muy particular. Y para entender esto, podemos ponerlo a conversar con otro gigante de la literatura, uno que quizás no esperaríamos. En su análisis, el escritor Juan Carlos Botero propone un diálogo heroico entre nuestro coronel y Santiago, el pescador protagonista de El viejo y el mar de Hemingway, dos obras que a primera vista parecen de mundos completamente distintos. Pero cuando los ponemos uno al lado del otro, las similitudes son asombrosas. Ambos personajes se rigen por un código de conducta no escrito. Ambos representan la dignidad frente a la miseria, la soledad como una condición de su lucha, un estoicismo casi sobrehumano y, sobre todo, un optimismo que desafía toda lógica. Así que el punto clave es este. Su heroísmo no se mide en victorias externas, sino en la integridad que mantienen por dentro. Es una nobleza que les permite enfrentar el caos, la derrota, todo, sin ser vencidos en espíritu. Pueden ser destruidos, sí, pero no derrotados. Y ahora sí, con todas estas capas en mente, la experiencia vivida, los símbolos que cambian, la lógica de lo absurdo y ese código de héroe, volvamos al final, a esa famosa, brutal y única última palabra de la novela. Después de 75 años de espera, con el hambre carcomiéndole las tripas, su esposa, desesperada, le pregunta qué van a comer. Y el coronel por fin contesta. La lectura fácil es que es un grito de desesperación, la rendición final. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si a la luz de todo lo que acabamos de desglosar, esa palabra es en realidad el acto de rebelión definitivo? Un desafío gritado al silencio del universo. No es la aceptación de la miseria, sino la afirmación de que va a seguir viviendo, comiéndose su propio honor si hace falta, pero sin rendirse jamás. Tal vez no es una derrota, tal vez es el último y más puro acto de un héroe absurdo.